El síndrome de Silver-Russell es una rara enfermedad genética que afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños desde el nacimiento. Esta condición, nombrada así en honor a los médicos que la descubrieron por primera vez en la década de 1950, presenta una serie de características distintivas que pueden variar significativamente de un individuo a otro. ¿Qué causa el síndrome de Silver-Russell? El síndrome es una enfermedad genética compleja y su causa principal está relacionada con anomalías en ciertos genes y regiones cromosómicas que afectan el crecimiento y desarrollo fetal. Aunque no se conocen todas las causas precisas, las investigaciones sugieren que existen diferentes mecanismos genéticos que pueden desencadenar esta condición. La mayoría de los casos se deben a cambios epigenéticos en una región específica del cromosoma 11, conocida como 11p15.5. Estos cambios epigenéticos afectan la regulación de genes importantes, involucrados en el crecimiento y desarrollo fetal. Una de las anomalías más comunes es la pérdida de metilación en esta región, que se encuentra en aproximadamente el 50% de los casos. En la región 11p15.5, algunos genes están sujetos a impronta genómica, lo que significa que su expresión depende si son heredados del padre o de la madre. En el síndrome de Silver-Russell puede haber una alteración en la impronta genética que afecte la expresión adecuada de ciertos genes. En algunos casos raros, pueden producirse de lesiones, pérdidas de material genético o duplicaciones, repeticiones de material genético en el cromosoma 11 o en otras regiones cromosómicas, lo que puede influir en el desarrollo del síndrome. Aunque menos común, se han identificado mutaciones genéticas en otros cromosomas que también se asocian con el síndrome. Estas mutaciones pueden afectar genes esenciales para el crecimiento y el desarrollo del feto. En muchos casos, el síndrome de Silver-Russell ocurre de forma esporádica, lo que significa que no es heredado de los padres. En estos casos, no se encuentran antecedentes familiares de la condición. A pesar de los avances en la investigación, aún hay aspectos de la causa que no se comprenden completamente. Se necesitan más investigaciones para revelar todos los factores genéticos y epigenéticos involucrados en la aparición de esta condición. Es esencial destacar que el síndrome no se debe a ninguna acción o comportamiento de los padres durante el embarazo o en la crianza del niño afectado. Es una condición genética que ocurre debido a cambios en el material genético y la regulación de ciertos genes cruciales para el crecimiento fetal. Si se sospecha que un niño tiene síndrome, es importante buscar evaluación médica y genética para un diagnóstico y manejo adecuados. Síntomas del síndrome de Silver-Russell. El síndrome se caracteriza por una serie de rasgos físicos y problemas de crecimiento que pueden variar considerablemente entre los afectados. Uno de los rasgos más distintivos es el retraso en el crecimiento durante el desarrollo fetal. Los bebés afectados tienden a tener un crecimiento deficiente en el útero, lo que resulta en un peso al nacer y en una estatura más pequeños de lo esperado para su edad gestacional. Los recién nacidos con síndrome de Silver-Russell suelen tener un peso al nacer por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Esta característica es el resultado directo del retraso del crecimiento intrauterino. Algunos niños pueden presentar asimetría en el tamaño de sus brazos, piernas o hemicuerpo. Es decir, un lado del cuerpo puede ser más grande o más desarrollado que el otro. Esta asimetría puede ser más evidente en los primeros años de vida. Los niños a menudo tienen rasgos faciales particulares que pueden incluir una frente estrecha, nariz pequeña, boca pequeña y mandíbula inferior subdesarrollada. Estas características pueden contribuir a la apariencia distintiva. Algunos bebés pueden experimentar niveles bajos de azúcar en la sangre poco después del nacimiento, o la hipoglucemia puede requerir atención médica y monitoreo cuidadoso para evitar complicaciones. Los problemas para alimentarse y tragar son comunes en los bebés afectados. Estos desafíos pueden requerir intervenciones específicas y un manejo cuidadoso para garantizar una nutrición adecuada. Algunos niños pueden experimentar un retraso en el desarrollo motor y del habla. El apoyo temprano con terapias puede ser beneficioso para ayudar a mejorar estas habilidades. Es importante tener en cuenta que las características de Silver-Russell pueden variar significativamente entre los individuos afectados. No todos los niños presentan todas estas características y su gravedad puede ser diferente en cada caso.
El diagnóstico y manejo adecuado del síndrome de Silver-Russell requieren una evaluación completa realizada por profesionales médicos experimentados en trastornos genéticos. Diagnóstico Silver-Russell. El diagnóstico puede ser un desafío debido a la variedad de síntomas y la rareza de la condición. Sin embargo, existen pautas clínicas y pruebas específicas que los profesionales médicos utilizan para identificar y confirmar el síndrome en un paciente. El proceso de diagnóstico generalmente incluye una evaluación clínica donde el médico realizará una evaluación médica completa del paciente, teniendo en cuenta los antecedentes médicos y familiares. Se prestará especial atención a los rasgos físicos distintivos, el crecimiento y el desarrollo del niño, así como a los posibles problemas de alimentación o desarrollo. Se realizará un seguimiento detallado del crecimiento del niño, incluyendo mediciones de peso, de estatura, perímetro cefálico y otros parámetros de desarrollo. Los patrones de crecimiento inusualmente bajos para la edad gestacional pueden ser una señal de alerta para el síndrome. Se pueden realizar pruebas genéticas para detectar las anomalías genéticas asociadas. La prueba más común es el análisis de metilación del cromosoma 11p15.5 para identificar la pérdida o ganancia de metilación en esta región específica. Y esto puede realizarse mediante una muestra de sangre o tejido. Si se sospecha de asimetría corporal, se puede realizar una evaluación detallada de las extremidades y otras partes del cuerpo para detectar cualquier desigualdad en el tamaño o desarrollo. Dado que algunos de los síntomas pueden superponerse con otras afecciones genéticas y síndromes de crecimiento, es importante destacar otras posibles causas antes de llegar a un diagnóstico definitivo. Se realizará una evaluación exhaustiva del desarrollo motor y del habla del niño para identificar cualquier retraso o dificultades en estas áreas, que también pueden estar presentes en el síndrome de Silver-Russell. Es esencial que el diagnóstico del síndrome sea realizado por un equipo médico experimentado en trastornos genéticos, ya que la detección temprana y el manejo adecuado pueden ser fundamentales para mejorar la calidad de vida del paciente. Una vez que se haya realizado el diagnóstico, se puede trabajar en un plan de tratamiento y apoyo adecuados para atender las necesidades específicas del niño afectado. Tratamiento Silver-Russell. El síndrome es una condición genética compleja que no tiene un tratamiento curativo específico. Sin embargo, el manejo integral se centra en abordar los síntomas y las necesidades específicas de cada paciente con el objetivo de mejorar su calidad de vida. El enfoque terapéutico puede variar según las características individuales de cada niño y puede involucrar a diferentes especialistas médicos. La terapia con hormona del crecimiento ha demostrado ser beneficiosa en algunos casos, especialmente en aquellos con deficiencia de hormona de crecimiento. La hormona puede ayudar a estimular el crecimiento y mejorar la estatura final del niño. Sin embargo, no todos los niños responden de la misma manera a la terapia. Los problemas de alimentación, la dificultad para aumentar de peso pueden ser comunes en los niños con síndrome. Un enfoque nutricional adecuado, con la asesoría de una nutricionista, puede ser fundamental para asegurar una alimentación adecuada y un crecimiento óptimo. Los niños que presentan dificultades de alimentación y problemas del habla pueden beneficiarse de terapias específicas que aborden estas áreas. Terapeutas ocupacionales y del habla pueden ayudar al niño a desarrollar estas habilidades y técnicas para mejorar la alimentación y la comunicación. Algunos niños pueden presentar afecciones médicas asociadas como problemas gastrointestinales o problemas cardíacos o renales. El tratamiento y seguimiento adecuado de estas afecciones específicas son importantes para el bienestar general del paciente. Tener un enfoque integral que incluya el apoyo emocional, educativo para el niño y su familia puede ser valioso para abordar los desafíos psicosociales y el desarrollo académico del niño. El seguimiento médico regular con especialistas en genética, endocrinología, pediatría y otras áreas relevantes es esencial para monitorear el crecimiento, desarrollo y salud general del niño a lo largo del tiempo. Es fundamental que el tratamiento y manejo del síndrome de Silver-Russell sean personalizados y adaptados a las necesidades individuales de cada paciente. Un enfoque multidisciplinario que involucre a diversos profesionales de la salud puede proporcionar una atención integral y mejorar la calidad de vida de los niños. Además, a medida que la investigación médica avanza, es posible que se desarrollen nuevas terapias y enfoques que mejoren aún más el manejo de esta condición genética rara.
Prevalencia Silver-Russell. La prevalencia del síndrome es relativamente baja y se considera una enfermedad rara. La estimación de su incidencia en la población general varía según las fuentes y los estudios realizados en diferentes regiones del mundo. En general se estima que la prevalencia es de aproximadamente un caso por cada 30.000 a 100.000 nacimientos. Esto significa que afecta a un número relativamente pequeño de personas en comparación con otras condiciones genéticas y médicas más comunes. Es importante tener en cuenta que debido a su naturaleza rara y a la variabilidad en las características clínicas, el síndrome de Silver-Russell a menudo puede pasar desapercibido o mal diagnosticado, lo que puede influir en las cifras de prevalencia informadas. Además, se puede presentar también una amplia gama de síntomas, algunos de los cuales pueden ser leves y no detectados en todos los casos. Debido a la rareza del síndrome, es fundamental aumentar la conciencia entre los profesionales de la salud sobre esta condición genética para un diagnóstico temprano y un manejo adecuado. Además, la investigación continua en genética y medicina ayudará a mejorar la comprensión de esta enfermedad y a proporcionar mejores opciones de tratamiento y atención para las personas afectadas. Esperanza de vida Silver-Russell. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Silver-Russell generalmente no se ve afectada significativamente por la condición en sí misma. La mayoría de los individuos afectados pueden tener una esperanza de vida normal y saludable si reciben una atención adecuada y se manejan de manera integral los problemas médicos que pueden surgir. Es importante tener en cuenta que la esperanza de vida puede depender de varios factores, incluyendo la gravedad de los síntomas y si existen afecciones médicas asociadas. Algunos niños pueden tener problemas de salud adicionales como problemas cardíacos o renales que pueden requerir un manejo y seguimiento específico. Sin embargo, con un enfoque adecuado en el manejo de estas afecciones y la detección temprana de problemas médicos, muchos individuos con síndrome de Silver-Russell pueden llevar una vida plena y saludable. El diagnóstico temprano y la intervención oportuna son fundamentales para proporcionar una atención integral a las personas y ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Además, el apoyo emocional y educativo, tanto para el individuo como para la familia, puede ser de gran ayuda para afrontar los desafíos asociados con el síndrome. Es importante recordar que cada persona es única y que el curso de la condición puede variar de un individuo a otro. Por lo tanto, el manejo y el pronóstico deben ser evaluados de forma individualizada por profesionales médicos con experiencia en trastornos genéticos. Con el adecuado cuidado y atención, las personas pueden tener una vida satisfactoria y plena. Conclusiones. Centro Sequoia es una institución médica altamente reconocida, con una vasta experiencia directa en el tratamiento del síndrome de Silver-Russell y una amplia especialización en el cambio de la estatura de los niños. Nuestro equipo de 20 pediatras endocrinólogos ha brindado atención médica integral y especializada a más de 35,000 pacientes en los últimos 15 años, abordando tanto problemas de crecimiento en niños como casos de talla baja. El síndrome es una condición genética rara que afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños. Aunque puede ser un desafío diagnosticar y manejar esta condición, un enfoque integral y un equipo médico experimentado pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados. A medida que la investigación médica avanza, se espera que el conocimiento sobre el síndrome de Silver-Russell continúe aumentando, lo que potencialmente conducirá a mejores estrategias de tratamiento y atención para aquellos que viven con esta condición única y compleja.